abrazada en el destino y voy por mi sendero tratando de vencer, sufriendo mil dolores a fuerza de peregrino y a fuerza de peregrino creyendo en el placer. Buenos días, mucho gusto. Manolo, gracias por recibirnos. Buen día. No, encantado de recibirlo a usted. Todo lo que venga de Mallorca son bien recibidos. Nos trasladamos ahora a hablar con Manolo Comas, expresidente de la Casa Balear en La Habana, hijo de mallorquín y de andaluza, nacido aquí en La Habana. Tiene toda una historia de vida para contar y una vitalidad increíble a sus 87 años de vida. Manolo Comas. Estamos en la casa de Manolo Comas. Gracias por recibirnos, Manolo. Nada, está en su casa. Bienvenido. Tú tienes relación con las Baleares. ¿Cómo no? Mi padre, mis abuelos. Mi papá tenía entendido primero que había nacido en Andratx, pero después cuando me adentré más en las relaciones con Baleares, que hasta ese momento la que tenía era lo que mi papá me contaba. Pude averiguar que no era exactamente de mi papá un andrichol, sino era de Son Sardina. ¿Tus papás se conocieron en un viaje Sí. de emigrantes desde España a Cuba? Sí, esto es una cosa linda, porque en el barco, en el vapor, que venía mi padre de Baleares, hace escala en Cádiz. Hace ahí escala y en Cádiz mi mamá, que era andaluza, sube con sus padres y sus hermanas. Da la casualidad que las dos familias, tanto la de mi padre completa como la de mi madre, venían para Cuba a establecerse porque usted conocerá que la situación de España a principios del siglo fue bastante difícil. Había mucha necesidad. Fíjense que eran los cubanos los que cada rato mandaban cosas para allá para ayudarlos. Y ahí en ese viaje fue que se conocieron mi padre. Y bueno, ya después más adelante siguió la relación con la familia, vinieron a vivir a un lugar que se llama La Habana Vieja. ¿El nombre de tu papá? El nombre de mi padre era Vicente. ¿Y el de tu mamá? Y de mi madre, Mercedes. ¿Y te contaba cosas de Mallorca? Oh, me contaba muchas cosas de lo que hacía sobre todo su familia, y que siempre le inculcaba mucho lo de la pesca, los barcos, porque le gustaba mucho. Aunque su padre fue una persona que más bien se dedicaba a lo que era cosas de talabartería, cosas esas, pero después en parte tuvo su inclinación a la pesca. Pero bueno, a ir a vivir allá a Andratx, pues la emoción por los barcos aumentó en mi padre. ¿Y tú has podido viajar a Mallorca? Yo sí, como no. Yo más adelante se la contaré, ¿no? Yo en el año 93 surge en Cuba, se volvió a reabrir la Casa Balear en Cuba, que estuvo cerrada desde el año 39, porque desde el principio del siglo, desde que emigraron los mallorquines a Cuba, se instauró a principios del siglo, en el 1904 o 8, no recuerdo bien, de lo que he leído, se estableció en Cuba la Casa Balear de Cuba, que era para todos los emigrantes y descendientes de Baleares. Pero esta fue interrumpida cuando la Segunda Guerra, a raíz de casi la Segunda Guerra y la guerra que hubo en España también. Todo eso trajo sus problemas. Y en abril del año 93 se decide por parte de nuestro gobierno de darle otra vez apoyo
a todas aquellas asociaciones que existieron, de España sobre todo, porque la mayoría de los habitantes de Cuba, por no decir el 80%, eran descendientes de españoles. Entonces tú llegaste a presidir esa Casa Balear. Y desde ese entonces me hice cargo de la Casa Balear. Yo estuve casi un año prácticamente viviendo allí en la construcción. Yo me iba de madrugada para allá y venía a bañarme nada más y comer a la casa. Estuve de presidente hasta el año 2009, que me llamaron allá a Mallorca para hacerme una despedida y hacerme una condecoración con la orden de la medalla de Calatrava, que es una alta distinción que da el gobierno balear. ¿Eso significa que tu papá te heredó ese sentimiento balear? Sí, porque él me hablaba mucho de Baleares. ¿Tu papá hasta pudo volver a Baleares? Hasta incluso. Mi papá era constructor de obras. Y cuando nos fuimos a vivir para la playa de Guanabo, en el año 47, mi padre va a hacer unos arreglos de vivienda allá, y ahí se quedó, se hizo famoso, y ganó unas platicas, y nos fuimos a fabricar a la misma orilla del río Guanabo, frente a la Veneciana. Y como a él le gustaba mucho todo ese problema de los barcos y demás, dejó la construcción, empezó a hacer barcos con un mallorquín que vivía en regla, que tenía ya como 78 años, un mallorquín enanito, pero muy bueno, un carpintero de Rivera. Le hizo el primer barco, que le puso Miguel. Ya después los otros le puso en Mallorca primero y Mallorca segundo. Cuando hizo el Mallorca segundo, dijo, este es el que voy a preparar, por eso es más grande, para cumplir mis anhelos de volver otra vez a Mallorca con mi familia. Y hizo un barco con 12 camarotes, barco inmenso, que servía para pesca, pero muy confortable. Pero desgraciadamente él falleció y entonces todo aquello se quedó. Y cuando viajo por primera vez a Baleares, oigan, eso fue lo más grande de mi vida, el sueño de mi padre, que era volver allá para que nosotros conociéramos nuestros ancestros. Tuve la oportunidad de conocer primos hermanos y después primos segundos, que yo les sigo diciendo sobrinos, que todavía son doctores, técnicos en farmacia, algunos viven en Mallorca, en el mismo Mallorca, en Mallorca, otros viven en András y otros viven en Menorca. Pero esta segunda etapa de mi vida, yo diría que si yo fui muy contento desde que tuvo la revolución, desde el punto de vista emocional, por haber podido cumplir el sueño de mi padre, pude realizar ese sueño de haber conocido el lugar de origen del apellido Comas. Una vida plena. Una vida plena, hice muchos amigos. Bueno, basado en ello también es que hoy usted me está entrevistando aquí.